Hola, bona tarda. Soc la Núria Gómez, de la Cambra de Comerç de Barcelona. En primer lloc, agrair-vos la vostra participació en aquest seminari web, amb el qual intentarem explicar-vos com no perdre vendes ni arruïnar el trànsit quan redissenyem el web, cosa que sabem que és una de les coses que acostuma a passar. Per allò comptarem amb el Hugo Smith, que és CEO de l'empresa Estudio 34, té una llarga trajectòria professional, no només en el món empresarial i en projectes, sinó també com a professor. Molt bé, explicar-vos que des de la Cambra de Comerç de Barcelona el nostre objectiu és ajudar les empreses perquè es dinamitzin i perquè s'integrin a l'ecosistema tecnològic. En aquesta línia, des de fa molt poquet, tenim el Hub Cambra Digital, que és un espai físic ubicat a la planta 2 de l'edifici de la Cambra de Comerç de Barcelona, a les nostres oficines de Diagonal. En aquest espai, dintre d'aquest espai, l'objectiu és que tingueu un punt de trobada tant online com offline, amb el qual compartir les vostres inquietuds sobre temes de tecnologia o com implantar-la en les vostres empreses. Creiem que és un repte molt important en els moments que estem i molts de vosaltres ja heu treballat en aquesta línia i nosaltres volem ajudar-vos amb aquest nou camí que encetareu. Molt bé, doncs per part meva reitero donar-vos les gràcies i només un parell de temes de qüestió d'ordre intern. Us pregaríem que un cop acabi l'Hugo a fer la presentació, procedirem a les preguntes. I si ens podeu fer les preguntes per preguntes i respostes del Zoom, us ho agrairíem. Pel xat no les contestarem per un tema de poder anar més ràpid. I per una altra banda, en el moment que acabi l'ús, passarem una petita enquesta que us agrairíem moltíssim que ens omplíssiu per veure si, per ajudar-nos a millorar amb la nostra trayectoria. Hugo, he hecho una pequeña presentación tuya, pero creo que tú la harás mucho mejor que yo. Adelante, Hugo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí hoy. Como bien ha dicho Nuria, yo, aparte de ser cofundador de una agencia que se llama Estudio 34, ubicada aquí en Barcelona, también soy profesor en The Valley y he tenido el placer de colaborar como docente en un máster en ESADE y he sido parte del Mobile World Congress en varias ediciones haciendo tours a diferentes VIPs sobre las nuevas tecnologías en el segmento del marketing. No me demoro más. Voy a compartir pantalla y vamos a abordar el tema en cuestión. Como ha dicho Nuria, el objetivo de la sesión de hoy es cómo no perder ventas ni arruinar tu tráfico con un rediseño web. Esto lo llamamos migraciones. La realidad es que es algo más común de lo que pensamos y vamos a abordar a fondo qué puntos tenéis que contemplar. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué os hablamos de migraciones y por qué nos deberíais escuchar? Principalmente porque llevo más de 10 años trabajando en estudio, elevando a nuestros clientes a la diferenciación, sobre todo en los canales digitales. Nos comprometemos con el éxito de nuestros empleados para desarrollar sus habilidades, enriquecer su carrera y sentirse como en casa. Y es por ello que con este sentido de pertenencia a esta familia que llamamos Estudio 34 lo intentamos extrapolar a la excelencia en los diferentes servicios que hacemos, que es SEO, CRO, SEM y Google AdWords. Efecto resumen de qué es lo que podemos hacer. Pero no quiero enrollarme con los diferentes servicios que hacemos, sino con qué es lo que os proponemos hacer en este sentido si os estáis viendo en una situación donde os vais a encontrar con lo que llamamos nosotros una migración. Entonces, vamos a recapitular en 5 puntos clave. El primero, que es el más importante, es ¿qué es una migración web? Voy a hablar de 6 tipos de migraciones que existen. Hay matices dentro de estas 6, pero más o menos con estas 6 realmente abordamos todos los casos en los que os podéis encontrar. A partir de aquí, nos metemos en una
digamos, una presentación mucho más accionable para que podáis llevaros un recurso a efectos de procesos y acciones concretas que debéis tomar en los 3 pilares, digamos, de lo que nosotros contemplamos como una migración web, que es qué hacer en el prelanzamiento, es decir, estáis desarrollando la nueva web o el rediseño, la nueva plataforma, lo que pueda ser. Entonces, los puntos clave que no debemos olvidar antes de empezar. Luego, cómo tratar el lanzamiento, ya estamos listos, vamos a hacer el cambio, qué es lo que supone, cuáles son los puntos que te van a ayudar a no perder o a minimizar esa pérdida de tráfico. Y luego, que no debes olvidar una vez ya has lanzado y transcurre cierto tiempo. Y para acabar, os voy a hablar de algunos casos de éxito en este sentido, donde comparto algunos de los insights a nivel de resultados. Entonces, ¿qué es una migración? ¿En qué consiste una migración web y qué tipos de migraciones hay? Es importante a nivel de definición, hacemos referencia a lo que es una migración SEO, cualquier actualización de nuestra página web que implique cambiar la arquitectura, las URLs o algunas de las páginas. A veces nos encontramos migraciones totalmente completas donde todo lo que veíamos, digamos, de alguna manera se tira para abajo y se tiene que volver a reconstruir. En algunos casos nos encontramos que vamos a retocar ciertos apartados y en otros casos casi no se va a cambiar nada y simplemente estamos hablando de unas modificaciones muy leves que a lo mejor no suponen ningún riesgo. No obstante, en todos los casos tenemos que andar con cautela. ¿Cuáles son los 6 tipos? Pues para dar un contexto de esta definición, ¿no? Y de ejemplos que podrían impactar a efectos de lo que nosotros ya tenemos asentado como nuestro tráfico orgánico, nuestro tráfico SEO. Pueden ser un cambio de dominio, tengo www.dominio.com a www.otro.com o .es, ¿vale? Un cambio de dominio es una migración de las más severas en este sentido, porque es la que mayor impacto puede llegar a tener. El rediseño de tu web, es decir, todo lo que es la parte estética, esto nos lo encontramos muy a menudo, es no, simplemente vamos a refrescar el look de nuestra página web, pero realmente el contenido va a ser el mismo. El 99,9% de las veces el cambio de diseño y de estética conlleva un cambio jerárquico de cómo introducimos el contenido, de la base, la raíz de dónde se hospeda ese contenido. Las URLs en muchísimos casos acaban variando, entonces un rediseño de estética es como cambiarte de casa. Si vas a cambiar de dirección, aunque no lo quieras, vas a cambiar de color de paredes, vas a tener más tamaño, menos tamaño. Hay una serie de implicaciones, no es cambio de casa y sigo en una casa, no, estás cambiando de casa, pero estás cambiando el paradigma. Cambio de plataforma, el CMS, estás hablando de PrestaShop, Magento, estás en WordPress, estás actualizando tu CMS actualmente, eso también se contempla como una migración. Cambio de protocolo, esto ahora se empieza a ver menos porque casi todo el mundo ya tiene HTTPS. Si no tenéis HTTPS, ¿qué es HTTPS? Es cuando tu web está encriptada, que es el candadito en la barra. La encripción es importante porque protege a tus usuarios de vulnerabilidades que le puedan robar sus datos. Google premia a aquellas empresas que tienen un SSL, porque además cuesta poco dinero, pero cuesta algo de dinero. Y la mayoría de las webs tendrían, sobre todo si tenéis captación de datos, como formularios o incluso de pago, sí o sí tendríais que tener ese SSL. Cambio de directorios, por ejemplo, se decide que se quiere introducir idioma en la ecuación, entonces tengo mi dominio.com barra categoría, pues ahora sería dominio.com barra el idioma ES, CA, EN más la categoría. O cabe la posibilidad que tenemos un repositorio muy amplio de dominios, de webs, de recursos online y queremos simplificar nuestra vida y nuestra gestión y lo queremos unificar todo dentro de un dominio, de un solo paraguas y de esa manera hospedar todo ese contenido. Pues eso también se contemplaría como una migración. Pues vamos a hablar de caso por caso y consideraciones que deberíamos tener en cuenta. El cambio de dominio.
Este es el primero porque es el que mayor implicación tiene. ¿Por qué tiene muchísimas implicaciones? Simplemente porque cuando hablamos de dominio, aparte de ser, digamos, la dirección de referencia que nos hace llegar a nuestra página web corporativa o de negocio, hay unas cosas que se atribuyen a un dominio que no se atribuyen al contenido, y es la autoridad y la visibilidad. ¿A qué nos referimos con autoridad? Los algoritmos de Google, incluso de otros buscadores, lo que intentan hacer es premiar la longevidad de un dominio, es decir, en cuanto más longevo, más tiempo lleva en Internet, se da por hecho, no es absoluto, pero se da por hecho que si lleva mucho tiempo debe ser autoritario, es decir, debe de ser legítimo y por tanto a la hora de posicionar le tendría que dar más peso. ¿Vale? Esto no siempre es así porque obviamente salen nuevas webs cada 2 por 3 y posicionan. No obstante, si yo tengo un dominio totalmente nuevo, tengo un dominio que llevo arrastrando 10 años, pues por defecto, el que tiene 10 años, a la que publiques cualquier página, siempre va a tener mayor autoridad y por lo cual va a conseguir visibilidad. Esto no significa que con un cambio de dominio no le podamos traspasar la autoridad y la visibilidad de un dominio a otro. No obstante, requiere un tiempo de transición y por lo cual se contempla como una migración y se ha de hacer con cuidado y con respeto. Y los cambios de dominio también se deben de hacer con cabeza. Es decir, no cambiar el dominio simplemente porque hemos decidido que cambiamos el nombre. Yo os puedo dar varios ejemplos. Yo he cambiado el dominio 3 veces. Y diréis, tú te dedicas al SEO. ¿No acertaste con el dominio a la primera? Bueno, sí acerté. El problema era que en ese momento yo, por ejemplo, solo quería estar posicionado en España. Entonces, como solo quería posicionar en España, opté por tener el .es. Porque un .es solo puede posicionar en España. Luego decidí que quería posicionar a nivel internacional. Entonces, compré el que veis aquí en el ejemplo, que es e-estudio34.com. Y acabé con estudio34.com sin el guión, porque ese dominio no estaba disponible cuando yo inicié este cambio al .com, que era el que yo realmente quería. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de un caso ejemplo donde esto puede suceder. Un caso ejemplo de un cliente con el que yo trabajé, en su momento tenía un dominio que se llama rctechnic, es la tienda, era rctechnic.es. La primera migración la hizo al .com, ¿vale? Ahí es donde estuve involucrado yo y habían perdido más del 40% de su tráfico porque no habían hecho bien las redirecciones en el cambio de dominio. Esta segunda tanda la han hecho sin mí y les he escogido porque en este sentido lo han hecho bien. Entonces veréis que puedo encontrar listados, resultados en Google que mencionan el antiguo dominio, rctechnic.com, pero cuando clico en ellos, incluso cuando escribo esa URL, me lleva a juguetechnic.com. En este caso, yo no he hablado con el cliente, pero por lógica, porque ha hecho el cambio de RC a Juguetechnic, porque el portfolio de su catálogo de tienda ha evolucionado más allá del radiocontrol. RC era para radiocontrol y ahora tiene una serie de juguetes que van más allá solo del radiocontrol. Para mí es un cambio elocuente, es lógico, es un cambio de marca, lo ha hecho en la tienda, lo ha hecho en el banner. No es un cambio radical simplemente porque le apetecía. ¿Vale? Hay un criterio y una lógica, pero se han esforzado en retener esa autoridad, porque esa autoridad ya viene de varios años, en el caso del .es y el .com. Otro tipo de migración es cuando hablamos del rediseño de tu sitio web. Aunque este está segundo, para mí este es el que, si hablamos de entre dominio y rediseño, el dominio cabe la posibilidad que no cambies el diseño y simplemente cambias el dominio, por lo cual agiliza y facilita mucho más la tarea. Pero en muchos casos lo que nos encontramos es que cuando hacemos un rediseño de tu sitio web, suele venir también acompañado de un cambio de dominio, bastante más habitualmente de lo que pensamos. Con este rediseño, ¿qué es lo que implica? Implica que muy probablemente vas a cambiar tu menú de navegación. ¿Por qué es esto importante? Porque tu menú de navegación es el primer punto de contacto que no solo tiene un usuario, pero que además tiene Google a la hora de encontrar páginas internas. Además,
si estamos cambiando el rediseño, como puede ser incluso en esta pequeña ilustración, es decir, yo tenía antes una imagen y texto y ahora voy a tener 2 imágenes. Acabas de cambiar la composición de los contenidos de tu página web. Por lo cual, Google tiene que volver a reinterpretar todo ese contenido y ver si realmente tú eres el más apto para posicionar en la posición que esa página estaba apareciendo en los resultados de Google. Y luego hay otra variable que mucha gente, y me lo encuentro bastante a menudo, que clientes no piensan, que es que todos los recursos que tenemos estáticos, fotos, PDFs, vídeos, etcétera, todo esto cuando hacemos un rediseño, sobre todo en el caso de las fotos, hay que volverlas a subir. Entonces las URLs vuelven a cambiar. Y lo que no nos damos cuenta es que según qué nicho, lo que es Google Images, o sea, el tráfico que proviene de imágenes de Google, puede estar aportando tráfico SEO y puede estar aportando ventas. En el caso de varios hoteles, pequeños hoteles con los que he colaborado, prepandemia evidentemente, las imágenes sí que contribuían a las ventas. Entonces, a la que cambiemos el diseño, pensar que vais a cambiar las imágenes y, por tanto, esas imágenes también, hasta cierto punto, habría que contemplar tener redirecciones. Para daros un ejemplo de quién llega a cambiar su diseño bastante a menudo, Zalando, seguro que todos sabéis quiénes son. Es uno de los e-commerce más grandes que hay a nivel bueno, principalmente zapatos, pero en general moda. Esto es una página web que se llama Webpack Machine, ¿vale? Es un proyecto libre en Internet cuyo objetivo es catalogar de alguna manera diferentes momentos en el tiempo de diferentes páginas web, de todas las páginas web por ese matiz. En este caso tiene más de 2.800 capturas de Zalando y he escogido esta aleatoriamente, que es del 2016. Entonces este era el diseño que tenía Zalando en 2016 y su menú. En este caso, este es un pantallazo de hace 2 días de cómo está Zalando hoy día. Como podéis ver, han rediseñado su menú, la estética. Es verdad que a lo mejor a nivel de la categorización ha variado muy poquito. Vuelvo atrás, vi pequeñas diferencias como botas de fútbol o, por ejemplo, botas senderismo que no aparecían. Y en este sentido ha cambiado un poco el enfoque de ese menú, pero porque también su enfoque a nivel de SEO también ha variado. Yo trabajé con ellos en un momento dado en su SEO y sé que tienen muy en cuenta qué componentes ponen en su menú y qué palabras se utilizan y por qué, así como los textos dentro de la página. Entonces, dar un caso ejemplo de que evidentemente los rediseños son habituales. Un cambio de CMS o de plataforma, siempre estamos hablando de lo que es la gestión del contenido. Hacemos referencia a un CMS como puede ser WordPress, como puede ser PrestaShop, como puede ser Magento, como puede ser incluso un desarrollo propio. Hay millones de opciones. El tema no es tanto cuál, sino si se está hablando de un cambio íntegro y esto puede afectar a cómo se renderiza la web. Cuando hablamos de renderizar, hablamos de cómo previsualiza Google la web. Por lo cual, a partir de cómo la previsualiza, cómo la interpreta y cómo navega, y esto puede afectar porque el contenido se puede percibir de una u otra manera. Y en muchos casos, como decía en tema del rediseño, muy probablemente las URLs cambiarán. Vais a escuchar que hablo mucho de URLs, ¿vale? Las URLs son digamos, la dirección de páginas concretas. Este es un factor determinante porque al final esa URL que nosotros vemos es el punto de referencia, o sea, es como el identificador único, es como el DNI de esa página de cara a Google. No hay ninguna otra referencia, ¿vale? El contenido, las fotos, todo eso es información, pero la URL es el identificador único y es el que posiciona en Google. Al final posicionan URLs, no títulos, no descripciones, no fotos. La foto al final es una URL, ¿vale? La foto que vemos es contenido, es información. Un caso ejemplo de un cambio de CMS y diseño fue un cliente nuestro, Parkwell, que pertenece al Ayuntamiento de Barcelona.
tenían un diseño, un CMS obsoleto, con un diseño totalmente desactualizado, con muy poca visibilidad y muy poca conversión. Se rediseñó a un Drupal última versión con un diseño muchísimo más actual, que era responsive. Este es otro tema a tener en cuenta cuando hablamos de rediseños, también está el tema del factor móvil. Y insertaron en el diseño pues, diferentes grandes llamadas de acción, como compra entradas aquí en este banner que te sigue cuando navegas, o el botón en la mano derecha. Entonces, en este sentido, este cambio fue muy trascendental a efectos de contenido, a efectos de diseño, a efectos de tecnología. Fue una mejora abismal. ¿Qué es lo que supuso? Pues para que veáis, ¿no? De que no estoy hablando solo de casos teóricos. Esto es un pantallazo de su analítica. Evidentemente he borronado todos los números absolutos, pero he dejado los porcentajes un poco como referencia. Entonces, he intentado marcar desde el día que se migra, es decir, el día D, en adelante. En este caso es desde el 13 de marzo al 30 de noviembre y lo comparo con el año anterior, o sea, pre-migración. Naranja sería, digamos, el mundo antiguo y el azul es el nuevo mundo, el nuevo diseño. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues evidentemente durante un periodo de tiempo después de la migración tenemos un momento dado de una caída bastante pronunciada. Luego tenemos una leve recuperación, esto lo llamamos la luna de miel, porque lo que ocurre es que se solapan, digamos, los resultados de la antigua web con los nuevos, ¿vale? Entonces suele incrementar el tráfico, con otra vez una pequeña caída y luego una recuperación paulatina a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que habíamos visto? Pues un 10% de caída inicial, de pérdida inicial de tráfico, que es totalmente normal, luego con una recuperación alrededor del quinto mes, ¿vale? Y al final, en agregado, es verdad que habíamos crecido el tráfico. A nivel de ventas, etcétera, que no sale en el pantallazo, pero sí que es verdad que habíamos incrementado las conversiones, que es casi más importante que no incrementar el tráfico. Entonces, en este sentido, hay que tener en cuenta con las migraciones que no es estrictamente absoluto de que vas a tener una pérdida, pero debes de contemplar que durante un tiempo cabe la posibilidad de que suceda, ¿vale? Cabe la posibilidad, no es siempre así, pero debemos contemplarlo. Y los porcentajes pueden variar. Nosotros normalmente como guía siempre estipulamos que durante los primeros 3-4 meses puedes llegar a ver hasta un 30% de fluctuación en tu tráfico. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Intentar escoger un periodo dentro de nuestra, digamos, de nuestra línea temporal de negocio, donde menos actividad haya. Si tú eres súper activo en Black Friday, no cambies una web en Black Friday, ¿vale? Por ejemplo, o sea, como recomendación. Dicho esto, el siguiente escenario, que es el más facilito, ¿no? Diría yo, es el de cambio a HTTPS. Es un cambio de lo más fácil, pero, reitero, todo lo que vamos a repasar ahora, hay algunos de estos puntos que debemos de tenerlo en cuenta y diría que no es materia para relajarse. Sigue necesitando 301, ¿vale? 301 es donde hacemos una redirección del viejo al nuevo. Es muy importante que siga este estado. Luego os voy a mostrar cómo se chequean estas cosas. Y es muy importante, sobre todo, tener una base tanto de tráfico como de posicionamiento y de marcarlo, de cantarlo, digamos, en nuestra analítica para saber que ha habido un cambio y en caso de que tuviéramos una pérdida, por el motivo que fuera, que pudiéramos volver atrás o por lo menos que podamos aislar el suceso. Y por último, el cambio de dominios a dominios geográficos de primer nivel. En el caso de Zalando, os habéis fijado, os he dicho zalando.es. Bueno, los diferentes países tienen las diferentes extensiones. Entonces tienen zalando.co.uk para el Reino Unido, tienen .fr para Francia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo hacen así? Porque al final te ayuda a independizarte a nivel tecnológico
de tener un dominio que se posiciona localmente muy bien, tienes tu portfolio de productos de forma totalmente independiente y tienes un CMS totalmente independiente para ese país. Bueno, un CMS o una parte del CMS. ¿Cuándo se debería contemplar? Bueno, dependiendo un poco de cuál es tu estrategia de posicionamiento. La realidad es que si tienes un .com se denomina como global, es decir, que lo puedes posicionar en cualquier país. Entonces, en este sentido, si quieres tener un posicionamiento ya internacional, puedes hacer uso de subdirectorios. No obstante, es perfectamente viable usar subdominios, ¿vale? Un subdominio sería el ejemplo que tengo aquí al principio, que es es.studio34.com, eso sería un subdominio. www.studio34.com es otro subdominio. Un dominio diferente sería www.studio34.es. Cada caso ejemplo varía muy en función de cuáles son vuestros objetivos. El único tip que daría es, si utilizáis subdirectorios, los subdirectorios heredan, ¿vale?, la autoridad del dominio que utilizamos. De manera que potencialmente es más fácil crecer en otros países haciendo uso del mismo dominio. Pero te genera otras desventajas, que es que a lo mejor no puedes diferenciar bien el tema a nivel tecnológico de los productos, que si en un país tienes un problema de posicionamiento que te puede afectar en el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que hay que tener cuidado y hay que tratarlo en caso por caso. Y en el último caso es cuando hablamos de unificación de varios dominios. Entonces, en este sentido, ¿de qué hablamos? Pues, por ejemplo, yo tenía mi blog aislado y lo tenía en blog.studio34.com. Luego tengo mi web corporativa, que es www.studio34.com, y luego uso una serie de landings para pago por clic, que lo tengo en otras URLs. Decido que mi CMS es lo suficientemente potente y mi web es suficientemente potente para que un dominio tenga todo el contenido. ¿Cuáles son las consideraciones? Bueno, que como he explicado antes, es un solo dominio, lo que va a hacer es tener más potencia a nivel de posicionamiento SEO, y por lo cual todo ese contenido que yo meta dentro de ese único dominio, en principio va a posicionar muy bien. ¿Vale? Vamos a crecer el número de palabras clave posicionadas, el número de rankings, tráfico, etc, etc. Entonces, en este caso, diría que es muy, muy útil. Hay otros casos en los que se puede optar por decir, no, es que yo quiero tener diferentes dominios y quiero hacer más o menos lo mismo, pero quiero tener diferentes entidades web y quiero tener diferentes dominios. Hay un caso muy concreto. Bueno, no voy a mencionar los nombres por no desvelar quiénes son, pero bueno, seguro que aquellos que jugáis al pádel o que os gusta el pádel y compráis cosas de pádel, hay un proveedor que tiene como 4 o 5 webs y es el mismo proveedor. ¿Por qué lo hace? Pues por saturar Google, porque al final tú buscas palas de pádel, te salen 10 resultados y 5 son suyos, va a vender por uno u otro lado. A Google no le gusta mucho este modelo, no es muy fan, pero es verdad que al final si vendemos un buen producto y damos una calidad de servicio, y es verdad que cada web se puede posicionar para un nicho un tanto distinto, uno puede estar más orientado a gangas, otro puede estar orientado a palas más premium, otro puede estar orientado más a chavales. Bueno, al final también es pensar un poco qué valor añadido me da tener otra web. Eso sí, tener muchas propiedades requiere mucho mantenimiento técnico. Es decir, no es gratuito, no es soy el más listo porque saturo Google. No. Saturas Google, pero viene a expensa de un coste logístico, ¿no? Entonces, en este sentido, de nuevo, tanto una u otra variante, si decidimos que queremos simplificar nuestra vida y queremos consolidar todo ese contenido, pues hay que entender que efectivamente se contemplaría como una migración. Hasta aquí los ejemplos. Ahora os quiero hablar del prelanzamiento. Entonces, quiero hablar concretamente de qué debemos hacer, ¿no? ¿Cuáles son los puntos claves? Y por tanto, ¿qué no debemos olvidar antes de empezar? Bueno, lo primero de todo
es que hemos creado un checklist, es un Google Drive, podéis hacer una copia, donde básicamente tenemos todos los puntos que destacamos, que creemos que son importantes de cara a la migración en las 3 patas que he mencionado, ¿vale? Pre-lanzamiento, post-lanzamiento y durante el lanzamiento. En esta presentación lo que he hecho es, en esta partida de pre-lanzamiento, he sacado una serie de puntos que a mi criterio son súper importantes que podamos abordar. ¿Qué puntos vamos a repasar a efectos del qué hacer? Bueno, lo primero de todo es que si hablamos de una migración, siempre estamos hablando de las URLs que he mencionado antes. Y estas URLs no las vamos a sacar manualmente navegando por la web, porque sería un trabajo muy tedioso y además es muy probable que lo que tú ves en tu día a día en la web es una pequeña porción de lo que realmente ve Google. Entonces os voy a mostrar cómo podéis sacar un listado de forma automática, por así decirlo, más técnico, una versión más sencilla, menos técnica. Os voy a hablar de cómo emparejamos las URLs, es decir, antiguo mundo, nuevo mundo, ¿vale? ¿Cuál es la importancia de este emparejamiento? Para así crear las redirecciones. A partir de estas redirecciones, luego hay otro punto súper clave, que es hay que crear unos sitemaps. Os explicaré lo que es, pero básicamente el sitemap es como un listado de páginas, perdón, es el listado de páginas de tu web. Y hablaremos de la vieja web, o sea, el viejo mundo y el nuevo mundo. Habría que tener 2 ficheros, que esto nos ayudará a dárselo a Google para que lo pueda leer y que pueda entender que existe una relación, una migración entre antiguo mundo y nuevo mundo. Y luego hablaremos del informe de base. El informe de base, como podéis detectar, es básicamente donde plasmas en un Excel o en el formato que veáis más oportuno, ¿dónde estáis al día de hoy a efectos de vuestro SEO? Porque hablar de una migración sin entender de dónde venimos, porque el tráfico es sencillo, el tráfico siempre tendrás el histórico con Google Analytics, pero lo que es el posicionamiento, si no lo plasmas, es posible que no estés comparando manzanas con manzanas. La versión técnica. La versión técnica requiere el uso de una herramienta, es una herramienta realmente es freemium, es decir, te la puedes descargar, es gratis y funciona hasta 50 URLs, creo recordar, por lo cual acabarás pagando. No es un coste elevado, pero sí que es verdad que si solo lo vas a utilizar para una tarea, a lo mejor no te sale tan a cuenta, ¿vale? No es caro, creo que son 100 euros al año o algo así. ¿Para qué es? Es básicamente una araña que permite rastrear una web, ¿vale? O lo que llamamos nosotros crawlear o rastrear. De esta manera se comporta como Google y es capaz de detectar todas las URLs de una web. ¿Qué nos aporta a nivel de análisis técnico? Porque nos permite ver qué metadatos tengo, los títulos, si tengo contenido duplicado, puedes visualizar la arquitectura de la web, encontrar links rotos, auditar redirecciones y muchísimas más cosas. Pero en este punto voy a hablar de una cosa muy, muy concreta y de un ejemplo muy, muy concreto. Hay diferentes modos en los que se pueden utilizar. Ejemplo, podemos meter una URL, decir empezar, que sería el modo Spider, y aquí se comportaría como Google. Le estamos dejando descubrir, digamos, las entrañas de nuestra página web y rastreará todo aquello que encuentre a nivel de enlaces. Esta es la modalidad de la que estaríamos hablando, ¿vale? De uso. Otra opción es modo listado, que luego haré hincapié en este punto, que es donde decidimos manualmente o a través de una subida de un fichero decirle qué páginas concretamente queremos analizar. Pues en este sentido ya tendríamos el listado, ¿vale? Esto será útil más adelante cuando hablemos de redirecciones. El cambio de modo se cambia en modo, evidentemente, y se puede configurar lo que es la araña antes de lanzarla. A nivel de configuración sí que os propongo que utilicéis la configuración que viene por defecto. Pero sí que os digo que a nivel de User Agent, ¿vale? Que es digamos, el tipo de bot que ha de visitar nuestra web, que siempre utilicéis o
el de Screaming Frog o el de Googlebot. En la medida de lo posible, utilizar el de Googlebot, que lo encontraríais en configuración, User Agent, y luego veríais aquí a mano derecha que pone Googlebot, para que se comporte igual que Google. Dicho esto, tendríamos nuestro Screaming Frog configurado, metemos la URL, lo lanzamos y nos generaría un listado con esta vista. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí hay 3 apartados, pero realmente nos vamos a centrar en 2 cosas muy importantes. Lo que queremos sacar nosotros, sin tener que entender todo el tema técnico de lo que nos escupe la herramienta, es queremos un listado de todas las URLs que ha descubierto la herramienta. Entonces, en este caso, le daríamos a internal, le daríamos a dar todas las URLs o HTML y exportaríamos. Y esto nos daría un Excel. Este Excel sería nuestra referencia para poder determinar todas las URLs del antiguo entorno que debemos contemplar si van o no van a cambiar. Esa es la versión técnica. En este punto, perdón, vuelvo atrás, en el caso técnico también diría que este mismo caso o este mismo uso se utilizaría en la nueva web y luego hablaremos de cómo se compagina. La versión no técnica, os doy un ejemplo de Parkwell otra vez, lo que haría me iría a Google Analytics, escogería el último año, me iría a canal fuente medio tráfico orgánico y filtraría por dimensión de página de destino. Haría scroll, iría donde pone mostrar filas, me aseguraría de que muestro, en este caso me está diciendo que me está mostrando 10 filas, de las cuales hay 1070. Lo que haría es cambiar el número de resultados para que me mostrara todas las URLs en una primera vista. Y le daría a exportar. De esta manera me descargaría todas aquellas URLs que han recibido tráfico orgánico en mi página web. De alguna manera es prácticamente lo mismo que lo otro, salvo que este está condicionado porque ha recibido algún tipo de visita orgánica. Mientras que lo otro me podría mostrar cosas como URLs de imágenes que no necesariamente me haya reportado tráfico en Google Analytics. Entonces, son 2 modelos un tanto distintos, pero es verdad que uno requiere un poco de conocimiento más técnico y este realmente nos daría la base básica necesaria para poder asegurarme de que las URLs que hoy por hoy son importantes de cara a mi estrategia SEO y de tráfico están siendo migradas correctamente. ¿Cómo funcionaría el tema de sacar el listado y emparejar? Pues sencillo. En este caso, un Excel. Este es un ejemplo de cuando hicimos una migración para Codorniu. Tendríamos la URL antigua, es decir, el antiguo mundo. Un ejemplo perfecto sería Cava Ana Blanc de Noirs en la fila 3. La nueva URL ahora se concatenaba todo y era Ana de Codorniu Blanc de Noirs.html. Hay que emparejarlos. Yo lo que normalmente propongo para no tener que hacer esto de forma manual y que sea tediosa es hacer un buscar V. Entonces, cuando te descargas el listado con Screaming Frog, puedes utilizar el título o el metatítulo o la metadescripción y un buscar V para emparejarlos. ¿Cuál es mi propuesta? Que cuando hagáis la nueva web, que intentéis rellenar todo el contenido ya tal cual tendría que estar, en base a lo cojo de la antigua caja y lo meto en la nueva caja e intentar utilizar estos apartados. Alguien ha preguntado si lo ideal es hacer un 301. Absolutamente. Es que tiene que ser un 301. Una migración no sirve de nada si no hacemos un 301. En muchos casos he visto que las plataformas generan lo que llamamos un 302. Diferencias, ¿vale? Un 302 es algo temporal, Google lo interpreta, lo lee, pero sigue indexando y sigue presentando la antigua URL con el contenido antiguo. Mientras que un 301 es permanente. Le estamos diciendo a Google que esta página ha desaparecido y que de aquí en adelante siempre será, en este caso, la columna C de este pantallazo.
Entonces, 301 en migraciones. A efectos de los sitemaps, el sitemap, como he dicho, tiene una estructura muy concreta para poder leer las diferentes URLs. Vuestro departamento técnico sabrá perfectamente de lo que hablamos cuando mencionemos la palabra sitemap. ¿Qué es lo importante del sitemap? Aparte de crear el fichero, que normalmente tiene una extensión .xml, es muy importante que tengamos un sitemap de la antigua jerarquía, un sitemap estático, por así decirlo, con todas las URLs que ya he sacado del listado anterior en dicho fichero. Y lo que haría es en Google Search Console, que es una herramienta gratuita de Google, la cual os invito a que todos os deis de alta si no lo tenéis. Aquellos que sabéis de lo que hablo, básicamente lo que tendríais que hacer es ir al apartado de sitemap, subir este fichero, ¿vale? La URL del fichero, perdón. Y al mismo tiempo, en el nuevo entorno, una vez tenemos el nuevo entorno listo, crear el sitemap del nuevo entorno. Y me vais a preguntar, pero Hugo, ¿para qué vas a subir dos sitemaps, uno del viejo y uno del nuevo? Sencillo, porque el viejo va a actuar como catalizador para que Google entienda que todas esas URLs han sido redireccionadas. Y el nuevo va a actuar como catalizador para que Google entienda que esta es la nueva jerarquía. De ahí la idea de que haya dos. Y por último, el informe base en este apartado. El informe base es crítico porque el informe base es lo que va a determinar si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. Obviamente Google Analytics va a mandar por encima de todo esto, pero el informe base lo que nos va a permitir es entender en qué páginas y qué palabras clave concretamente podemos haber perdido tráfico. Porque Google Analytics no te dice la palabra clave, te dice la URL. Entonces, de alguna manera, tienes que invertir esa teoría y tener que intentar entender qué palabra clave puede ser la que ha bajado en posicionamiento y por lo cual te está afectando en tráfico. Pues nosotros lo que intentamos hacer es sacar todas las palabras clave, su volumen de búsqueda, qué posición tiene con el timestamp de la fecha, en este caso Parwell, estamos hablando de febrero, y luego mencionamos cuál era la URL que estaba posicionada, para que luego más adelante, mes a mes o con la recurrencia que veáis oportuna, nosotros normalmente lo hacemos una vez al mes. Marcamos la posición en el siguiente mes y la URL que está posicionada. ¿Qué es lo que queremos ver? Queremos ver, obviamente va a haber un cambio de posición y querríamos ver la nueva URL posicionada. Y a partir de ahí vamos haciendo controles. Aquí os invito a que valoréis dos herramientas, son de pago, Run Tracker y ProRun Tracker. Luego sí que os voy a hablar de una tercera que es gratuita. Ok, ya estamos en el último tramo. Vamos a hablar de cómo tratar el lanzamiento y luego qué hacer post lanzamiento. En el caso de una vez hemos lanzado, estamos a punto de lanzar o hemos lanzado, ¿vale? En este caso ya estaríamos hablando de hemos apretado el botón de activar. Hay 4 puntos súper importantes que debemos validar. Uno es, mi nueva web es indexable, es decir, Google puede ver mi web. 2 es, las redirecciones que he planteado con anterioridad y que ya he configurado funcionan. 3, mi web está dándome errores 404, es decir, páginas no encontradas. Y cuarto es, ¿qué otras alertas me puede estar indicando Google Search Console, que sería nuestro mayor aliado en este sentido? Lo primero de todo es, volviendo a Screaming Frog, otra vez, es técnico, pero nos puede permitir con ese crawl, hay una directiva que sería noindex. Haciendo este mismo ejemplo en nuestra nueva web, podríamos detectar si nos hemos dejado algún noindex, ¿vale? Normalmente el noindex suele operar sobre toda la web, pero cabe la posibilidad que afecte páginas concretas, ¿vale? También os detallo páginas que perfectamente pueden ser noindex, no tienen ningún sentido, como la de login o la de checkout o la de información privada del usuario. Entonces, no entréis en pánico si de repente veis que efectivamente hay páginas con noindex. Si no lo tenéis claro, le preguntáis a vuestro equipo de desarrollo. Si hemos hecho las redirecciones y queremos testearlas, os expliqué en el primer paso de cómo funcionaba Screaming Frog, de que podíais usar la versión manual. Entonces, lo que haría es sacar
coger del listado todas las URLs antiguas que habéis emparejado, las pegaría aquí, le daría siguiente y buscaría ver cuál es el resultado que me dispara Screaming Frog. ¿Qué es lo que pretendo ver? Pretendo ver en una columna que se llama estado 301. Todas aquellas URLs que no tengan un 301, o una de dos, o se nos ha pasado hacer la redirección y te va a dar un 404, o te va a dar un estado 200. Si te da un 200, puede ser porque la URL nunca cambió y por lo cual no hizo falta hacer un 301. En cualquier caso, aquí os dejo un vídeo y un pantallazo de cómo también podéis hacer un hincapié a encontrar menciones internas de enlaces que puedan estar apuntando a URLs erróneas. Esto sucede cuando posteamos contenido dentro de nuestra web y hacemos enlaces internos. Estos enlaces muy pocas veces se vuelven a actualizar, con lo cual dejamos una serie de trazados, digamos, de enlaces rotos o de redirecciones. El resultado sería algo parecido a este y podríamos ver todos los enlaces y nos diría desde dónde viene, a dónde va, cuál es la palabra clave, o sea, qué es el texto que se ha utilizado y cuál es el estado. De esta manera podemos ir sistemáticamente por la fuente para ir arreglando dichas menciones o dichos enlaces rotos. Y en el caso de Search Console, súper importante. Search Console es nuestro mayor aliado para poder detectar errores que vaya viendo Google. Entonces, en este sentido, dentro de Search Console podéis ir a Performance, luego dentro de Performance veréis que hay un apartado que es error y aquí veréis el estado y el tipo de error. En este caso no hay un 404, pero por ejemplo, en este caso ejemplo, hay 11 URLs que nos han dado un error de servidor. Podéis clicar en el detalle y os podéis hacer un descargable de las URLs completamente. De nuevo, en el caso de un 500 se lo podéis mandar a vuestro departamento técnico. 404 hay que valorar si es que se nos han escapado los 301. Y ya para acabar, tema de post-lanzamiento. Esta es la partida la más fácil de todas. Ya hemos hecho todo el trabajo duro. Hemos analizado, hemos redireccionado, le hemos dicho a Google que ha cambiado la web, le hemos pasado sitemaps, hemos hecho un informe base. ¿Ahora qué debemos hacer? Monitorizar la evolución de nuestros rankings, de nuestro posicionamiento, monitorizar la evolución de nuestro tráfico y monitorizar Google Search Console. ¿Cómo? Reitero, actualizar vuestro informe base o utilizar una herramienta a terceros. Si no queréis invertir en un terceros, Search Console tiene un apartado que es rendimiento y sí que es verdad que te da la posición media, ¿vale? Y te dará las diferentes consultas o diferentes palabras clave y el posicionamiento de estas. Y te lo puedes descargar. Lo que pasa que en el caso de Search Console, como no es una herramienta 100% dedicada a darte resultados de tu posicionamiento, para cosas más pequeñas sí utilizarlo, pero si tenéis una web muy grande con muchísimo tráfico, yo haría la inversión, aunque fuera durante un periodo delimitado, de utilizar una herramienta a terceros para garantizar que hacéis un seguimiento claro de las palabras clave y de las posiciones, ¿vale? Porque este hace posición media, ¿vale? No es un absoluto. Sí que es verdad que podéis ver las consultas y las páginas y en general es útil, es muy útil. Pero reitero, yo me inclinaría más a utilizar una herramienta de pago. Y luego efectos de monitorizar Search Console, otra vez en lo que es cobertura o performance, como he mencionado, aquí arriba podréis ver los diferentes apartados, ¿vale? Válidas estaríamos ok, excluidas serían cosas como he mencionado del no index, ¿vale? El apartado que tenéis que estar particularmente atento es tema de errores, ¿vale? Y de aseguraros de que dentro de errores no hay nada que os choque, que no estuviera planificado. Y además, a nivel de la monitorización, en excluidas lo que podréis ver es el número de impresiones relacionadas con páginas, por ejemplo, páginas que han sido excluidas. Y en este caso pueden ser excluidas páginas con redirección. Entonces, post migración yo esperaría que aquí tuvierais una incidencia alta, es decir, número de URLs con redirección. El tema es que no veáis cosas que están con un 404.
¿vale? Entonces, esto hay que leerlo con detalle y con calma, no entrar en pánico a la que vemos un número elevado de excluidas. Y para acabar, otras dos funcionalidades de Search Console que os invito a que utilicéis, sobre todo post lanzamiento, es: no tengo herramientas para chequear todas las redirecciones. Pues bueno, se pueden hacer manualmente, evidentemente, pero también se puede utilizar el inspeccionar URLs para ver si la URL es indexable, si es usable a nivel de móvil, y bueno, esto ya serían extras que te provee Search Console si estáis utilizando esquemas, etc. Y además podemos ver la página rastreada y solicitar indexación, ¿vale? Este sería un caso ejemplo donde veríamos una landing con la que estaba haciendo pruebas y me diría que la página es mobile friendly y esta es una previsualización de la página. O te recomendaría mejoras que a lo mejor tendríamos que atender. Entonces, en este sentido, podéis testear precisamente URLs ya lanzadas para garantizar de que son indexables. Y por último, a nivel de Google Analytics, tengo un informe personalizado en Google Analytics Solutions Gallery. Os dejo aquí el enlace para hacer seguimiento de una migración SEO, que es básicamente tráfico filtrado orgánico por los diferentes fuentes medios. Y básicamente podéis hacer clic en ese enlace y lo podéis añadir a vuestro perfil de Analytics. Compartiremos otros informes relacionados a migraciones, 404, etcétera, en un futuro no muy lejano. Y para acabar, simplemente quería destacar unos cuantos casos de éxito donde tenemos ejemplos reales de clientes donde hemos realizado estas migraciones. Un ejemplo es CUNEF. CUNEF es una universidad privada dedicada al ámbito de la administración y dirección de empresas. Hicimos una auditoría técnica con ellos, una optimización y una migración, y conseguimos crecer 30% su tráfico orgánico. En el caso de General Óptica, que seguro que también lo conocéis, crecimos un 68% las palabras claves posicionadas en lo que era la categoría de gafas de sol, y en este caso un 7% de tráfico orgánico. Además de un 200% en conversiones, aunque eso no es por el SEO, sino porque el rediseño era considerablemente mejor. Y para acabar y dejar algo de espacio para terminar de contemplar algunas preguntas, simplemente quería compartir este último punto, que es: vamos a lanzar en nuestra web y en redes sociales el día 29, bueno, mañana, nuestra guía de migraciones web, con la que acompañamos este checklist y más detalle a efectos de todo lo que he explicado, porque obviamente en una hora es muy complicado poder abordar todos los aspectos técnicos. No obstante, me gustaría recalcar que lo compartiremos y que os invitamos a que lo descarguéis. Y paso a preguntas con el tiempo que nos queda. En el chat, antes de abordar las que habían mencionado, en el chat habían mencionado dos preguntas: ¿cuándo hay que canonicar las URLs? Y si nos mandarás la presentación. Sí, compartiremos la presentación, no os preocupéis. Y lo de canonicalizar, en términos de migraciones, no se utiliza como técnica como tal, es más un tema de optimización. Y en formato elevator pitch, el canonical se utiliza cuando tengo dos páginas con el mismo contenido, ejemplo, una categoría de un e-commerce, que a la que filtro por precio añado lo que llamamos un parámetro. Normalmente un parámetro va acompañado de almohadilla o interrogatorio, y entonces se activaría el canonical. La mayoría de los CMS, si no todos, tienen algún módulo o alguna función que habilita el uso de tag canónico en este tipo de comportamiento. Si lo tenéis que hacer manualmente o pensáis que lo tenéis que hacer, os recomiendo que utilicéis a alguien que realmente sepa un poco del tema, porque si canonicalizáis incorrectamente, lo que vais a hacer es vais a desindexar vuestra web y por lo tanto vais a perder tráfico, ¿vale? Entonces no hagáis cosas si no estáis de 100% seguros de cuáles son las implicaciones. Nuria, no sé si hay otras preguntas. Sí, Hugo, en primer lugar, muchísimas gracias por la presentación. Creo que ha estado fenomenal.
También comentaros que voy a compartir, antes de las preguntas, voy a compartiros una pequeña encuesta que ya os he comentado al principio, y para poder facilitarles vuestros datos de contacto a Estudio 34 necesitaría que me dierais el OK por el tema de RGPD. Voy lanzando las votaciones, por favor, irme respondiendo y para que os haga llegar la presentación, Hugo, pues nada, con que me digáis que sí, que le puedo enviar vuestro correo electrónico, pues no tengo ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Muy bien, Hugo. Mira, tengo una pregunta que dice, ¿qué pasa si empezamos a detectar mucho 404? Si empezáis a detectar muchos 404, sobre todo no debéis alarmaros porque cabe la posibilidad que os haya quedado un remanente de URLs que no habéis redireccionado, que es perfectamente normal. Lo que tenéis que contemplar son dos cosas. Uno, son URLs importantes, o sea, es decir, son URLs que tenían tráfico orgánico. Entonces ahí es donde ese primer listado que os mencioné de Google Analytics, hacer un buscar V y comparar la URL que tiene tráfico en el último año relacionada con la URL que te ha dado un 404. Si la respuesta es sí, tenía tráfico y por lo cual se os ha olvidado el 301, crear el 301 a la URL más pertinente. Si no, a la home, ¿ok? O sea, en el peor de los casos a la home, pero en la medida de lo posible intentamos encontrar un emparejado. Que la URL no tenía tráfico, lo que podéis hacer es dejar o el 404 activo y Google desistirá, llegará a un punto que la desindexará y se olvidará. Entonces, esa sería un poco la medida a seguir. Mira, por otro lado, nos preguntan, tengo la web con WordPress y estoy pensando en cambiar a otro. ¿Qué recomiendas? A ver, Vale, tu si vas, experiencia, ¿qué nos dice? va a cambiar a otro tema, ¿no? Que me ha parecido. Sí, correcto, sí. Vale, si vas a cambiar a otro tema, si es simplemente un cambio de tema, es muy factible que no tengas que hacer nada. Muy factible, pero entre comillas, ¿eh? Entonces, lo que os propondría es, en este sentido, es que crearais una copia en un entorno de desarrollo, que cambiarais la plantilla y que vierais cuál es la implicación. Porque lo que puede ocurrir es que la nueva plantilla funcione de otra manera, es decir, que utilice una serie de campos distintos, que use, no sé, Advanced Custom Fields o, no sé, el Visual Composer, y por lo cual, cambie el paradigma de cómo se previsualiza tu web. Y entonces sí que tendrías que hacer una migración. Entonces, contestarte, ¿vaya a cambiar la plantilla que...? Mira, es más, te lo contesto, yo voy a cambiar mi plantilla ahora y la estoy haciendo en desarrollo y sé, y lo sé de primera mano, no van a cambiar las URLs, pero sí que sé que va a cambiar el contenido en algunas páginas. Y por lo tanto, lo hago en desarrollo primero, garantizo que está todo ok y luego hago el cambio. Muy bien, Hugo, muchas gracias. Creo que teníamos por el chat. ¿Cuándo recomendaríais hacer un 410? No sé si le hemos contestado esta. No, no la hemos contestado. 410 es básicamente una directiva que utilizamos para decirle a Google que desindexe en su totalidad una página. Por ejemplo, tengo un producto o un servicio que ya no voy a aportar nunca más. Es decir, nunca va a volver. Me da igual migración, no migración. Lo que hacemos es retornamos una cabecera 410 para decirle a Google, esta página ya no existe, ya no más, nunca más, desindéxala y quítala directamente de tu índice. Entonces, es para dar una mejor experiencia de usuario. Sí que recomendaría, esto sobre todo se utiliza mucho con productos, ¿vale? En tema de e-commerce. Categorías o un nivel superior, intentaría utilizar un 301 a la categoría que mejor se asemeja. Sobre todo cuando hay tráfico, ¿vale? Cuando hay tráfico. Más que nada para pasar la autoridad de un lado a otro. Pero el 410 es de una manera para digamos, fulminar, ¿vale? Del índice de Google. Vale, mira, tengo otra pregunta. No sé, me están preguntando bastante. Creo que, bueno, es un tema muy apasionante, ¿eh? Sí. ¿Cuánto tiempo debería mantener las redirecciones? ¿Qué consideras? Pues yo soy de la opinión, soy de la opinión de que para siempre.
Es más, hice una prueba, comparto con vosotros el dominio que os mencioné antes, le-estudio34.es. Por casualidades de la vida hubo un problema con el servidor donde tenía gestionada la redirección, se cayó y perdí posicionamiento. Lo reactivé, lo arreglé y volví a recuperar posicionamiento. Entonces yo diría que en la medida de lo posible mantenerlos para siempre jamás. Es verdad que en casos excepcionales, como por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona, lo que ocurre es que hay tantos cambios de web durante el tiempo que empiezas a crear lo que nosotros llamamos un diógenes de redirecciones. Entonces, cada tanto tiempo hay que hacer un poco de limpieza y ahí es donde aplicamos el 410 que mencionábamos antes, ¿vale? Entonces, todo o se simplifican, ¿vale? Se hacen todas las redirecciones a la home, por ejemplo, ¿vale? Sería el caso. Muy bien, mira. Víctor... perdona, Hugo, continúa. No, No, digo la pregunta de Víctor, ¿no? sí, iba por la pregunta de Víctor, tú mismo. Adelante, Víctor. Vale, pues para los sitemaps, los productos fuera de existencias temporalmente, modificamos el site. A ver, normalmente una fuera de existencia puede ser algo temporal. Entonces, yo lo que os plantearía es que si es algo temporal, como aquel dice, yo lo dejaría en el sitemap, lo dejaría en la web y haría un poco lo que hace Zalando, es avisarme cuando tengas stock. ¿Vale? Incluso hay gente que hace precompras. Tengo un cliente que, por ejemplo, le permite a los usuarios comprar el producto fuera de stock a un pre-order, pero sabiendo más o menos cuál es el tiempo de espera que cabe a esperar ese producto. No obstante, si es fuera de stock permanente y tú lo sabes, entonces tienes que plantearte un 301 o un 410. Perfecto. Veo que ok. No sé, bueno, como estamos ya un poquito fuera de hora, que sabemos que nos gusta ir en horario, si tenéis alguna otra pregunta, alguna otra cuestión, creo que Hugo os ha facilitado su dirección. Si no, por favor, contactar con la Cámara de Comercio, conmigo directamente, si queréis. Yo soy Nuria Gómez y os facilitaremos toda la información que necesitéis. No sé, Hugo, yo ante todo darte las gracias enormemente por esta presentación. Espero que los asistentes hayan aprendido lo que he podido aprender yo personalmente, y a los asistentes pues daros las gracias por vuestra participación en todos los webinars que estamos haciendo. Adelante, Hugo, si quieres comentar algo. Gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Espero haber podido aportar algo de valor y espero poder volver a contribuir a este espacio en el futuro no muy lejano. Contaremos contigo, Hugo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.